Saludos, saludos para todos y todas las personas que nos acompañan en este taller de medicina integral colectiva, otra perspectiva de la salud. Bienvenidos, bienvenidas. Es un taller completamente gratuito. Se pueden inscribir en el canal Mecate Rojo de YouTube. Seguirnos a través de la revista cultural electrónica El Chicaguazo de Facebook. Y aquí estamos empezando este nuevo capítulo del taller Medicina Integral Colectiva, otra perspectiva de la salud. Mi nombre es Manlio, me conocen en las redes como el Chicaguazo, al servicio de ustedes aquí comenzando este taller, esta conversación acerca de otra visión que no necesariamente es la visión académica, la visión que se institucionalizó. Estamos abordando la medicina desde otra perspectiva. Ya tuvimos dos capítulos anteriores que fueron de introducción. El primer capítulo eh, vimos el título del taller desde el punto de vista etimológico, analizando un poco las raíces de las palabras y llegando al concepto o a que la medicina integral colectiva es la actividad comunitaria enfocada a la sobrevivencia y evolución de los seres vivos, tomando en cuenta todos los factores necesarios para su bienestar. Este es lo que después de analizar las palabras llegamos en el primer capítulo de introducción. En el segundo capítulo vimos el temario. Se van a ir viendo los temas poco a poco en diferentes capítulos, un capítulo por tema, y si es necesario hacer otro, los que sean necesarios. No tenemos tiempo límite, es un tema muy extenso la medicina, pero esta visión pues requiere también un desarrollo, y este taller va a ser de duración indefinida. Pueden suscribirse, picarle la campanita para que les notifique cada vez que se vaya pasando de módulo, de tema. Cada vez que publiquemos un capítulo les puede ir llegando. Si se suscriben al Mecate Rojo en YouTube, le dan a la campanita, totalmente gratis. Vamos a comenzar con el primer tema, que es el acercamiento al estudio de la vida y la muerte. ¿Qué somos? ¿Qué es la vida? ¿Cómo se ha venido desarrollando el equilibrio necesario, las condiciones necesarias para que la existencia transcurra? ¿Cómo se conforma un organismo? ¿Cuáles son los elementos y cuál es la interacción de este organismo con su medio ambiente, con la naturaleza, con los qué requerimientos tiene, qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? Cómo son estos ciclos? Y vamos a comenzar desde lo que se sabe, lo que se ha investigado por los científicos, astrónomos, físicos, físicos cuánticos, matemáticos, biólogos, geólogos y tantas disciplinas que conforme el paso del tiempo han ido acumulando un conocimiento importante. Entonces los invito a que me acompañen a ver el siguiente video, que es una visión, digamos, una manera rápida de plantear
el inicio de la vida, el inicio de esta combinación de elementos, de factores que han dado como resultado la realidad que estamos todos compartiendo en el planeta Tierra y los elementos que conforman la existencia, como una introducción hacia la medicina integral colectiva. Entonces los invito a ver el siguiente video, espero que sea de su agrado. Imagina un inmenso universo, increíblemente frío, en constante expansión. ¿Cómo empezó todo? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Imagina que te encuentras en los inicios del universo, hace casi 14.000 millones de años. Imagina toda la energía del universo comprimida en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Imagina que estás dentro de este diminuto espacio. El tiempo está parado. Nada de lo que conocemos o imaginamos existe. Todo está a punto de cambiar. Para siempre. Se acaba de producir la gran explosión, el Big Bang. Se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande a una velocidad vertiginosa. En una pequeñísima fracción de segundo ha nacido nuestro universo. Este es el más profundo de todos los misterios. Ahora parte de la energía se condensa, convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo. Algunas de ellas todavía no las entendemos. Entre las que sí, se encuentran los quarks, los electrones, los neutrinos, partículas diminutas que constituirán todo lo que conocemos, incluidos tú y yo. Mira atentamente, se crean por pares una partícula y su correspondiente antipartícula. Pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive a este proceso afortunadamente para nosotros. Es la materia que forma todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfría, los quarks se agrupan en grupos de 3, dando lugar a neutrones y protones. Y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos después del inicio del tiempo. Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en forma del llamado fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Continuemos nuestro viaje, avanzando unos cuantos centenares de millones de años. Ahora la fuerza de la gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se contraigan, provocando reacciones nucleares. Por todos sitios empiezan a nacer las primeras estrellas. Algunas de ellas son muy masivas. Agotan su combustible y colapsan. En el silencioso espacio, explotan las primeras supernovas gigantes. Pero de toda esta destrucción surgen los elementos pesados, entre ellos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro e incluso el oro. Son los elementos que formarán los planetas y serán las semillas que darán lugar a la vida. Generaciones y generaciones de estrellas viven y mueren. Nuestro universo, antes increíblemente denso y caliente, es ahora frío y está prácticamente vacío.
Después de 9.000 millones de años, en el brazo espiral de una galaxia distante, se está empezando a formar una cosa muy importante. Aquí, en este espacio infinito, entre millones de galaxias, hay un sistema solar. En este sistema solar, uno de los planetas se ha enfriado suficientemente como para que pueda surgir la vida. Es nuestra casa, el planeta Tierra. Y en esta Tierra hay seres con la extraordinaria habilidad de volver la vista atrás en el tiempo y reflexionar sobre el significado del universo. Pues así un resumen muy rápido y digamos muy simple, ¿no? De cómo se piensa, se ha calculado que las cosas se fueron dando en el universo. Entonces se han identificado estas partículas, que en realidad estamos hablando de energía, que es la energía producto de la explosión de una masa concentrada, de una energía concentrada, porque al final recordemos la ecuación de Einstein, ¿no? La energía es igual a la masa acelerada a la velocidad de la luz al cuadrado. Quiere decir un poco que todo es energía y se han identificado estas partículas que se han llamado partículas elementales. Son este es el modelo estándar de las partículas elementales y de la gravedad. Aquí tenemos los quarks, los leptones, los bosones, ¿no? Estamos hablando de 6 quarks, 6 leptones, 4 bosones, un bosón especial que se le llama el bosón de Higgs y un bosón pues hipotético todavía, que es el gravitón, que para explicar ciertas ecuaciones falta este elemento y que se está planteando la existencia de esta partícula, el gravitón. Tenemos por ejemplo el gluón. El gluón, su nombre proviene de glue, pegamento, y contiene esta fuerza de unión que une, ¿no? Como el gravitón, ¿no? También tiene que ver con estas fuerzas, pues casi atómicas, subatómicas. Aquí hablamos de, por ejemplo, los quarks. Son componentes también de átomos, son más pequeños que los átomos y son parte de los átomos. Por ejemplo, el electrón, ¿no? Es una partícula que puede estar en un átomo. Los neutrinos son partículas de energía que también forman parte de los fotones, se combina con fotones. Los neutrinos son tan pequeños que pueden atravesar los átomos, pueden atravesar todo el planeta Tierra, de lo pequeños que son, y se han hecho grandes trampas de neutrinos en algunos lugares del planeta para el estudio de estas partículas. Entonces son partículas que están estudiadas por la física y surgen en esta energía primaria, en esta explosión inicial, y se van formando los átomos. Hay esta atracción de las partículas, hay una inclinación, llamémosla cósmica,
hacia la organización, hacia la complejización o la sofisticación de los elementos. Se van organizando, se van sofisticando, se van desarrollando y tiene que ver con conflictos también muy fuertes como estas explosiones que veíamos que se formaban las partículas y las antipartículas. También vamos a ir encontrando poco a poco relación con el pensamiento de algunos pueblos, como los pueblos originarios del actual continente llamado América, pues cómo fueron tratando también de entender estas fuerzas y cómo las fueron percibiendo, estas fuerzas que unen, que organizan, que que se perciben en el universo más allá de que podamos percibir estas pequeñas partículas, porque esto es también cuestión de mencionarlo, de percibirlo, ¿no? De ser conscientes de los elementos que conforman la realidad, porque esto no vemos los fotones, pero sí sentimos la luz y sí percibimos la luz, percibimos los fotones, percibimos la energía, no vemos los electrones, pero percibimos, no vemos los átomos, pero percibimos los objetos, percibimos las sustancias, las moléculas, el agua, no vemos las moléculas del agua, pero tomamos agua y sabemos lo que es el agua, entonces accedemos a estas formas de organización y somos eso, somos esas formas de organización y estas partículas nos componen nuestro cuerpo y todo lo que existe, son las partículas elementales, de aquí surgen los átomos. El átomo es la unidad más pequeña de la materia que conserva las propiedades químicas de un elemento. Hay átomos, diferentes tipos de átomos dependiendo su organización, los electrones que tengan. Digamos que esta visión del átomo que tenemos aquí con el núcleo, el electrón girando, pues es una idealización del átomo, ¿no? Es una figura ideal, imaginaria, no corresponde tanto a cómo en realidad sería el átomo, sino que pues, es una representación simbólica. Acá arriba tenemos otra que quizás se acerque un poco más, porque el átomo tiene el electrón, en este caso de hidrógeno, es un átomo de hidrógeno. Este, el electrón está girando en su órbita, pero gira a la velocidad de la luz, entonces no se puede determinar su posición. Está en una posición indeterminada e indeterminable. Y por eso se ve aquí en todos lados, porque está girando al mismo tiempo, digamos, prácticamente en todos esos lugares. De hecho, en medio, pues hay un vacío, ¿no? Porque el electrón está girando alrededor del átomo, del núcleo del átomo, donde están los protones, los neutrones. Y en medio de ese vacío atraviesan los neutrinos, las partículas, las nanopartículas, las partículas elementales. No sé, es un poco hacer el ejercicio de imaginar y de percibir, de sentir lo que es un átomo, porque nosotros estamos compuestos de eso, los objetos, el planeta, la atmósfera, el agua, el aire, hay átomos de hidrógeno, de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de diferentes tipos. Esos son los más abundantes en el universo, esos cuatro. De hecho, los objetos los vemos sólidos por esa velocidad a la que gira el electrón, pero si el electrón se detuviera, todo sería translúcido, todos los objetos quedarían, porque todo este espacio que está aquí en medio,
aquí en estas órbitas está vacío. Aquí se ve desde afuera el viaje del electrón, que es a la velocidad de la luz, es energía. Un electrón está girando alrededor de él. No son los átomos. Y claro, con esta fuerza que reúne, que organiza, claro que en Mesoamérica no habían visto, no concebían lo de los átomos, pero sí concebían esa fuerza en las culturas originarias. Y se denominó el Tloque Nahuac, que era la fuerza que atrae, la fuerza que organiza, la fuerza que junta. Aquí el núcleo mantiene a su alrededor a este electrón y se conjuga con otros átomos y se van haciendo organizaciones matemáticas que pueden ir generando moléculas. Si tenemos dos átomos, uno de tres átomos, dos de hidrógeno, uno de oxígeno, es el agua, ¿no? Una molécula es la parte más pequeña de cualquier sustancia química formada por dos o más átomos y que posee las propiedades de dicha sustancia. Puede existir por sí sola de manera independiente. Por ejemplo, una molécula de agua, H2O, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí tenemos el átomo de oxígeno. Tiene 8 protones y 8 neutrones en su núcleo. Tiene 2 electrones en la primera órbita, la órbita interior, y tiene en la órbita exterior tiene 6 electrones. En total tiene 8 electrones el átomo de oxígeno, y el de hidrógeno solamente tiene un electrón y un protón en su núcleo. Se conjugan dos de hidrógeno con uno de oxígeno y se forma el agua. Y al organizarse se hace una molécula de agua. Cada molécula pues puede existir independientemente, una molécula de agua, y se juntan, hacen enlaces y ya se forma este, una masa de agua. Pero es interesante cómo imaginar lo que es una molécula, porque es algo tan pequeño que se ha venido descubriendo pues a través de cálculos, y luego ya a través de la tecnología y a través del estudio y la ciencia durante muchos años. Entonces, el principio de la vida, estamos hablando aquí por ejemplo del agua y de los elementos antes de la vida incluso, ¿no? Los átomos y las partículas este, elementales, ¿no? Esto es lo primero, lo originario, lo que viene de la explosión inicial del universo. Energía. Las partículas son prácticamente energía que se organiza y que se hace sólida. En el caso del átomo, ya se juntan partículas elementales y van formando un sistema organizado, que ya tiene un núcleo, ya tiene elementos energéticos como el electrón, polaridad, electrón, protón, neutrón, y luego se sigue ese impulso de organización, ese impulso
de orden que existe en la energía misma originaria en el universo y se conforma las moléculas. Este es un ejemplo de una de agua, pero se generan diferentes tipos de moléculas. El sistema solar se formó a partir del estallido de una supernova y del colapso de una nube de gas y polvo, nos decían en este video que vimos. En el centro de esta nebulosa solar, la gravedad comenzó a atraer material que, sumando toda su presión, generó un núcleo tan grande que los átomos de hidrógeno empezaron a combinarse y a formar helio, liberando una enorme cantidad de energía. Este fenómeno fue el que dio origen al Sol, objeto que acumuló más del 99% de toda la materia disponible en su alcance de este sistema solar. En torno al Sol se creó la familia de planetas a la que pertenece la Tierra con la materia restante. Los objetos espaciales comenzaron a agruparse en varios cúmulos, dando paso a la formación de los planetas que ahora orbitan el astro principal de nuestro sistema solar. Todo esto ocurrió hace más de 4.500 millones de años. Esta formación del sistema solar, de estos átomos de hidrógeno y hubo helio y ya veíamos que a través de reacciones de fisión, de fusión nuclear, atómica, se fueron formando diferentes elementos. Empezó el universo con el hidrógeno y de ahí, con la energía que había, se fueron fusionando, dividiendo, fisionando, juntando elementos y organizándose de diferentes maneras y se fueron creando nuevos átomos. Y aquí en la Tierra pues se formó de acuerdo a estos datos que sabemos que siempre la ciencia está en búsqueda de más, pero que hasta el momento son los datos que los que podemos este, trabajar un poco en este ejercicio de ir concibiendo lo que es el cuerpo humano y lo que son los organismos, lo que es la vida en el planeta. Entonces, estas moléculas, sí, que se formaron en la Tierra, fueron haciéndose en esas organizaciones los aminoácidos, que son moléculas que se combinan, son átomos que forman moléculas y estas moléculas se combinan y construyen las proteínas, lo que ahora conocemos como proteínas. Es importante ir entendiendo estos conceptos para ir comprendiendo el funcionamiento celular y todo esto más adelante, que vamos a ir introduciéndonos en este tema del taller de medicina integral colectiva. Para que vayan recibiendo los capítulos, pueden picarle a la campanita, suscribirse y recibiendo toda la información. Entonces decíamos, los aminoácidos son moléculas que se combinan para construir proteínas. Están formados por átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Algunos contienen azufre. Estos cuatro elementos, ¿no? Digamos, son los elementos que vienen de las estrellas y de los cuales surgen estas materias primas, digamos, para la existencia, que son los aminoácidos, que conforman las proteínas. Los primeros indicios de vida surgen 4.400 millones de años en una pausa en el bombardeo de asteroides, ¿no? Entonces, cuando la Tierra está en formación, el sistema solar en general, pues hay una gran turbulencia de asteroides, hay muchos pedazos de, de esta explosión que están girando alrededor del núcleo, que es la estrella del Sol, y van chocando los asteroides en el planeta, y en un momento dado hay una pausa en este bombardeo de asteroides y la temperatura permite que se condense el agua en los océanos. Estas moléculas se hagan,
se organicen y se vaya condensando gracias a la temperatura el agua de los océanos. Se han detectado que aminoácidos, estas moléculas, estas organizaciones de átomos, se han encontrado en asteroides lejanos del planeta Tierra. Entonces hay un grupo de aminoácidos que sienta las bases para el desarrollo de las proteínas primitivas originarias que facilitan el inicio de la vida en la Tierra. Los aminoácidos conocidos que pueden formar proteínas son 20: alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, fenilalanina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, tironina, triptofano y valina. Son los 20 aminoácidos, los cuales llamamos que 11 son los aminoácidos no esenciales y 9 aminoácidos esenciales. Aquí ya los habíamos mencionado. Como podemos observar, son estructuras con los átomos y las moléculas que se combinan, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, carbono, cadenas de aminoácidos que conforman aminoácidos. Y estos mismos aminoácidos se organizan también, siguen teniendo este impulso de organización, este impulso que decimos también los pueblos originarios identificaron, aunque no conocían o no concebían los aminoácidos o no concebían estos conceptos que ahora vemos, pero sí concebían esa fuerza y denominaron, y lo vamos a ver más adelante con más profundidad, a varias fuerzas del universo. Por ejemplo, la inteligencia colectiva, la inteligencia cósmica, a la que nombraron Quetzalcóatl, un concepto que tiene que ver con esta capacidad inteligente de las partículas y de la organización inteligente, porque es una organización inteligente, las moléculas y la conformación de estas estructuras atómicas, pues es una inteligencia cósmica. Y así nombraron varias fuerzas, ¿no? Como la fuerza de transformación, denominada por Xipetotec, la fuerza de transformación. Nombraron a la fuerza de voluntad Huitzilopochtli, lo simbolizaron a través de esa figura de Huitzilopochtli, la fuerza de la voluntad, como algo que está presente, que empuja hacia la sobrevivencia, hacia la evolución. Y también nombraron la fuerza de la memoria, que vemos que hay una memoria que pasa la información a través de las partículas, va pasando una información, una memoria. Se va estructurando a partir de los aminoácidos y de diferentes combinaciones de estos 20 aminoácidos primarios surgen todas las proteínas. Estos aminoácidos se unen y forman cadenas a través de enlaces amida llamados, o también llamados enlaces peptídicos, para formar las proteínas. El tipo de secuencia de los aminoácidos determina la forma y la función de la proteína. De acuerdo de qué manera se organicen, va a determinar qué tipo de proteína y qué función va a tener esa proteína, de acuerdo a esta organización que van llevando los aminoácidos. Entonces, si vamos hasta aquí, llevamos una línea de evolución, una línea que va sofisticando la existencia, que va sofisticando los elementos, que los va haciendo cada vez más complejos los va especializando, los va diversificando, los va fortaleciendo esta fuerza, esta inercia, y es una constante organización
de partículas, de elementos, desde las nanopartículas hasta las proteínas. Las nanopartículas o las partículas elementales que veíamos, los electrones, quarks, el quark de arriba, quark para abajo, el quark encanto, el quark extraño, el del tope, el fondo, 6 quarks tenemos aquí. Tenemos los leptones, entre los que está el electrón, el electroneutrino, el muón neutrino, el neutrino tau. El tau, los bosones, ¿no? El fotón, el gluón, el bosón Z y el bosón W, el bosón de Higgs, o conocido como el bosón de Dios, como un bosón originario, el gravitón, que es hipotético. De ahí esta organización de estas partículas y los diferentes, eh, lo que la misma energía impulsa, empuja con su propia poder, su propia fuerza a esta organización en la que se van formando los átomos. Con estas partículas se organizan. De ahí vienen las moléculas. Tenemos moléculas como los aminoácidos, que se conforman de átomos. Estas moléculas, y es cuando surge la célula, que es la unidad mínima morfológica funcional. O sea, es la vida. Cuando surge la célula, surge la vida, surge la existencia, surge la conciencia, aunque ya están las bases sentadas desde que está la energía, porque la vida es energía misma, ¿no? Pero con conciencia, es una energía viva. Y la otra es energía pura. Esta ya es una energía más organizada y con una conciencia. La célula conforma los tejidos del cuerpo de todos los seres vivos. Siempre proviene de otra célula. Claro que aquí llegamos a la que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Pues estamos viendo que es una organización que se va dando paulatinamente. Pero una vez que surge esta célula inicial, pues se va desarrollando a partir de ahí, eh, siempre de una célula, a partir de otra célula. Intercambia materia y energía con el medio ambiente, capta alimento, oxígeno y excreta lo que no le hace falta. Las primeras células fueron procariotas. La célula, cada célula es un individuo, es un ser, existe. Se alimenta y excreta y se reproduce, nace, muere. Es un individuo. Entonces es una ilusión también nuestra individualidad, ¿no? Porque nosotros pensamos que pues somos un individuo cuando estamos compuestos pues, por 33 millones de células. 33 millones de células son las que nos componen aproximadamente. Aquí ya estamos viendo la palabra homeostasis. Equilibrio y salud, homeostasis. 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 Equilibrio y salud, vida y muerte. Vamos a ir adentrándonos un poco más en ese concepto. Aquí tenemos lo que es la célula procariota, que es la primera célula. Fue la única vida durante 1500 o 2000 millones de años. Se reconocen dos grandes grupos, las bacterias y las arqueas.
organismos unicelulares con ADN esparcido en el citoplasma. El citoplasma es todo esto, que aquí sale nombrado como citosol. La cápsula, pared celular, membrana plasmática, ribosomas, flagelo bacteriano nucleoide que en ocasiones les permite la movilidad. Entonces hablamos de, como un ejemplo, las bacterias como uno de los primeros pobladores del planeta, antes que los organismos multicelulares, antes que el ser humano, mucho antes, mucho, pero muchos millones de años antes. Ya después de 1500 o 2000 millones de años, surge la célula eucariota, que es una célula más compleja. Ya es una célula que se organiza con otras células y forman organismos multicelulares. La célula procariota es un organismo unicelular, solamente de una célula. Y ya la célula procariota puede ser unicelular, pero también se organiza con otras y pueden formar organismos, que en este caso pues son los animales, las plantas, el reino de los hongos, reino fungi. este es una introducción, ¿no? Porque también tenemos que ir metiéndonos en el tema, conociendo quiénes somos, qué somos, qué es la vida, ¿no? Esta organización, hay una organización y en esta organización se requiere un equilibrio. La organización va buscando el equilibrio, va buscando el orden, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas diferencias entre las células eucariotas y las células procariotas. La célula eucariota, que es la célula animal, vegetal, del reino fungi, es más grande que la procariota. Tiene un núcleo aparte que ya contiene el ADN, el núcleo celular. La procariota no tiene núcleo celular. Sí tiene mitocondrias, cloroplastos y citoesqueleto, pero no tiene núcleo la célula procariota. La célula eucariota sí tiene. La eucariota forma organismos unicelulares y pluricelulares. La procariota solamente organismos unicelulares. La eucariota ya tiene una reproducción sexual y asexual también en casos, y la procariota solamente la reproducción asexual. Las formas de la eucariota son variadas. La forma de la procariota es en un bastón o es esférica en espiral. Tiene división celular la eucariota por medio de mitosis y meiosis, y la procariota por medio de fisión binaria. ¿Okay? Todo esto solamente es una introducción, repito. Vamos a ir cada vez más metiéndonos en el asunto, y hay otros muchos temas que vamos a tratar, pero vamos a tomar una idea de qué es esto, porque las células también son parte de las plantas y son de lo que vamos a hablar en cuestión de nutrición, en cuestión de medicamentación, en términos de la búsqueda del equilibrio, como llamado homeostasis, que es ese control del medio interno, que esté equilibrado y también que esté armónicamente establecido con el contexto, con el medio ambiente del cual forma parte. Entonces, solamente es esto, ¿no? Una serie de datos como para ir concibiendo nosotros de qué estamos hablando, de qué complejidad de organización. El cuerpo humano contiene más de 30 millones de células. Por eso decimos, es una ilusión eso del yo. Somos un nosotros, y es un organismo que está actuando al unísono, en armonía y en búsqueda de la sobrevivencia, la evolución de la conciencia que contiene este organismo, ¿no? Porque cada célula
actúa con un código establecido en el ADN que la lleva a comportarse de cierta manera, siempre en búsqueda de la evolución, en búsqueda del crecimiento y de la sofisticación de la existencia y del crecimiento de la conciencia, la sobrevivencia y la evolución. Entonces, cada célula contiene alrededor de 42 millones de moléculas de proteínas. Cada célula contiene 42 millones de moléculas de proteínas aproximadamente. Ya veíamos que las proteínas se hacen de aminoácidos, y a su vez están hechos de átomos. Y estas proteínas son parte de la célula, del funcionamiento celular. El ADN de cada célula, la molécula de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, mide 2 metros. De cada célula, 2 metros. 2 metros. O sea, si multiplicáramos estos 2 metros por el número de células, nos darían 90 millones de metros. O sea que es 234.375 veces la distancia a la Luna. 234.375 veces la distancia a la Luna es el ADN estirado de un ser humano. De un ser humano. Si lo ponemos uno tras otro, las hélices, las cadenas de ADN, que es donde se contiene toda la información que se transmite de célula a célula a través de las generaciones, pues podríamos hacer un camino de 234.375 veces la distancia a la Luna. El sistema circulatorio, las venas, las arterias, los vasos del ser humano mide aproximadamente 96.000 kilómetros, que son más de 2 vueltas a la Tierra. De un solo ser humano, sus venas, sus arterias y sus vasos miden alrededor de 96.000 kilómetros. La célula más grande del cuerpo humano es el óvulo y la más pequeña el espermatozoide. Existen más de 200 tipos de células en el cuerpo humano, como las sanguíneas, las musculares, las cutáneas, las nerviosas, las glandulares. Por ejemplo, los glóbulos rojos son células sanguíneas, ¿no? Células en la piel, las neuronas son células nerviosas, ¿no? En fin, es solamente un repaso. Los invito a ver otro pequeño video acerca de la célula, pues para compenetrarnos un poquito en estos conceptos, en este tallercito de medicina integral colectiva. A ver qué les parece este pequeño video. Las células humanas son células eucariotas, lo que quiere decir que son células que encierran su material hereditario, el ácido desoxirribonucleico, ADN, en el interior de una estructura membranosa que conocemos como núcleo. Orgánulos. Además del núcleo, así como todas las células eucariotas, las células humanas tienen una serie de compartimientos u organelos internos que están delimitados por membranas y que en su interior albergan distintos componentes para llevar a cabo funciones indispensables un tanto diferentes entre sí. Cubiertas por una membrana. Como se trata, además, de células animales, las células humanas están encerradas únicamente por una membrana compuesta por una bicapa lipídica, que es atravesada ocasionalmente por proteínas integrales de membrana, y a la que se asocian más transitoriamente otras proteínas periféricas. No tienen pared celular. Las células humanas no tienen pared celular que las contenga o soporte estructuralmente, lo que sí es cierto para las células vegetales, bacterianas y fúngicas, por ejemplo. Células heterótrofas.
Ya que son células animales, hay que decir también que son células heterótrofas, lo que significa que no son capaces de producir su propio alimento, por lo que deben obtenerlo del medio extracelular, a partir de las moléculas derivadas de los alimentos que consumimos a diario. Tamaño variable. El tamaño de las células humanas es un tanto variable, pues depende mucho del tipo de célula que se considere. Por ejemplo, los eritrocitos pueden medir cerca de 7 micras de diámetro. Entre tanto, los hepatocitos, las células del hígado, pueden medir 20 micras y los espermatozoides más de 50. Forma. Las células humanas tienen formas muy variadas. Las células escamosas, que son muy delgadas y aplanadas, con una apariencia semejante a una escama. Las células cuboidales, que tienen la apariencia de un cubo. Las células columnares, que son más altas que anchas. Las células poligonales, que tienen muchos lados o formas angulosas. Las células estrelladas, que se asemejan a una estrella. Las células ovoidales o esferoides, que tienden a ser redondeadas u ovaladas. Las células discoidales, que se parecen a un disco, pues son redondas y aplanadas o achatadas. Las células fusiformes, que tienen un pequeño abultamiento en la región central y que son más bien alargadas en los extremos. Las células fibrosas, que son células alargadas como un cable, de diámetro relativamente constante. Funciones de las células humanas. Las células humanas tienen muchísimas funciones diferentes, lo que es lógico nada más pensando en la gran diversidad y número que las caracteriza. La función de las células humanas dependerá del tejido, órgano o sistema al que pertenezcan, pues no es lo mismo una célula de pulmón que una de riñón, de hígado, de hueso o de corazón. Cada célula de nuestro cuerpo está más o menos adaptada a un tipo de trabajo particular dependiendo de dónde esté. Por ejemplo, los glóbulos rojos funcionan en el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia el resto de los tejidos corporales y en el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Para cumplir con esta función, estas células, al diferenciarse, pierden la mayor parte de sus orgánulos internos y se llenan de hemoglobina, la proteína transportadora. Las células intestinales están equipadas con un importante conjunto de microvellosidades apicales, que aumentan considerablemente el área de superficies para la absorción de los nutrientes digeridos, pues de ellas depende la primera etapa del transporte de moléculas alimenticias. El corazón, entre sus células, posee algunas células especiales, marcapaso, que son capaces de producir sus propios impulsos eléctricos. De modo que cuando nuestro cerebro deja de funcionar, el corazón puede seguir andando un tiempo considerable. Las células epiteliales de la piel forman un grueso tejido que nos recubre por completo y que protege nuestras estructuras externas de cualquier daño, evita nuestra deshidratación y funciona como barrera frente a distintos agentes infecciosos. Las células óseas son células de tejido conectivo que se mineralizan y forman nuestro esqueleto, que nos da la forma y nos permite mantenernos erguidos, además de proteger nuestros órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones, etc. Las células o fibras musculares son células especializadas en la contracción, que se componen de un conjunto de proteínas contráctiles, actina y miosina, cuyo desplazamiento promueve el acortamiento o alargamiento de las células. Gracias a los músculos podemos desplazarnos de un lugar a otro y movernos, visceral y exteriormente. Las células nerviosas, que están entre las células más importantes del cuerpo, funcionan en la conducción de impulsos nerviosos que comunican al cerebro con el resto del cuerpo, enviando la información necesaria para el funcionamiento sistémico y orgánico. Organelos de las células humanas. Como toda célula animal, las células humanas tienen muchas partes con funciones dedicadas o especiales.
Estas partes, concebidas también como compartimientos, orgánulos y organelos, pueden tener estructuras relativamente complejas, que muchas veces tienen que ver con sus funciones. Los principales organelos de una célula humana, así como los de cualquier otra célula animal, son los siguientes. Membrana plasmática. Es una estructura muy dinámica, compuesta esencialmente por una doble capa de lípidos, cuyas colas apolares están enfrentadas en el centro de la misma y que encierra todo el contenido celular y lo separa del medio exterior. La membrana celular o membrana plasmática constituye una barrera de permeabilidad selectiva que controla el paso de diferentes sustancias de un lado hacia el otro y es de suma importancia para el mantenimiento de la homeostasis intracelular. Muchas células humanas tienen, además de la membrana plasmática, una capa externa denominada glicocálix, que contiene gran cantidad de carbohidratos derivados de glicolípidos y glicoproteínas. Por otra parte, la membrana plasmática de algunas células humanas pueden presentar algunas extensiones o deformaciones conocidas como microvellosidades, que aumentan el área de superficie, por lo que son comunes en células especializadas en procesos de absorción, las células de borde de cepillo intestinales, por ejemplo. Otras células presentan en su membrana cilios y flagelos, que pueden o no servir para el desplazamiento o la motilidad celular. Los espermatozoides humanos, por ejemplo, tienen flagelos para nadar hacia el óvulo durante la reproducción sexual y la fecundación. Núcleo. El núcleo es uno de los orgánulos más vistosos y llamativos de una célula, no solo por su tamaño, sino porque en él está contenida toda la información necesaria para llevar a cabo los distintos procesos celulares, como el crecimiento y la reproducción, por ejemplo, es decir, el ADN. Por lo general, las células humanas tienen un solo núcleo, aunque pueden darse casos excepcionales como el de los eritrocitos, que no tienen ninguno, por ejemplo, o como el de las fibras musculares, que son sinsitios multinucleados. Citoesqueleto. Las células humanas y todas las células eucariotas poseen una especie de andamiaje interno, que no solo provee soporte estructural, sino que funciona en el movimiento y desplazamiento celular, en la comunicación intracelular y en el transporte de proteínas o sustancias a lo largo y ancho de la célula. El citoesqueleto es crítico para el establecimiento de la forma celular, para los procesos de división y para el movimiento interno de los orgánulos y otros elementos intracelulares. Mitocondrias. Estos son orgánulos complejos, rodeados por una doble membrana, encargados de convertir la conversión energética para la síntesis de ATP, que es la moneda energética celular. Tienen genoma propio, es decir, en su interior hay ADN mitocondrial, por lo que pueden generar copias de sí mismos. Lisosomas. Los lisosomas son el centro de digestión de las células. Son orgánulos encerrados por una membrana lipídica simple y sin genoma propio, pero llenos de enzimas hidrolíticas capaces de romper los enlaces químicos contenidos en los átomos de las moléculas de desechos celulares. Peroxisomas. También rodeados por una sola membrana, los peroxisomas son orgánulos relativamente pequeños que se encargan principalmente de la oxidación de muchos compuestos potencialmente peligrosos para la célula, gracias a una batería de enzimas en su interior, entre las que destaca la catalasa. Este orgánulo, muchas veces concebido como una prolongación de la envuelta nuclear, se encarga tanto de la síntesis como el procesamiento de las proteínas y otras moléculas sintetizadas intracelularmente. Una de sus tareas consiste, además, en los pasos iniciales del transporte, para la distribución de estas moléculas alrededor de la célula o hacia el medio extracelular. Complejo o aparato de Golgi. Este sistema membranoso se encarga de empaquetar las moléculas procesadas en el retículo endoplásmico y de digerir esas moléculas encapsuladas en vesículas membranosas hacia distintas localidades celulares. Ribosomas. Los ribosomas no son orgánulos propiamente dichos, pero son los complejos moleculares mixtos,
ácido ribonucleico, ARN y proteínas, que se encargan de la traducción de las proteínas celulares, esto es, del paso de la información contenida en los ARN mensajeros a secuencias definidas de aminoácidos. Centrosoma y centriolos. Los centriolos son una pequeña estructura cilíndrica o tubulares presentes en todas las células animales y cuya función tiene que ver con la organización de los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. Por lo tanto, estos orgánulos participan en la determinación de la ubicación espacial tanto del núcleo como de las mitocondrias y demás compartimientos internos de una célula. Otra función esencial es, además, la de participar en la mitosis durante la formación del uso mitótico y la segregación de los cromosomas entre las dos células que se forman. Se encuentran en pares y forman lo que se conoce como el centrosoma, que es un orgánulo intracelular no rodeado por una membrana. Ejemplos de células humanas. Aunque son muy numerosas y diversas, podemos señalar algunos ejemplos de los distintos tipos de células que tenemos en nuestro cuerpo. El corazón tiene las células o los miocitos cardíacos. La sangre es un tejido formado por muchos tipos de células, entre ellos los eritrocitos, glóbulos rojos, y los leucocitos, glóbulos blancos. Los músculos están formados por unas células alargadas conocidas como fibras musculares. Las neuronas o células nerviosas son las células del sistema nervioso que comunican al cerebro con el resto del cuerpo y que tienen una gran capacidad para conducir impulsos eléctricos. Las células adiposas o los adipocitos son las células que conforman nuestros tejidos grasos. Los hepatocitos son las células del hígado. Los osteocitos o las células óseas son aquellas que forman los huesos. Los óvulos y los espermatozoides son las células sexuales o los gametos que producen las mujeres y los hombres respectivamente y que funcionan en la reproducción sexual. Las células epiteliales son las células que están en las superficies del cuerpo, como la piel, los vasos sanguíneos y otros órganos. Así este pequeño resumen de las células en este taller de medicina integral colectiva. Aquí tenemos el ciclo homeostático, las células que conforman los tejidos y los diferentes sistemas del cuerpo humano. También el fluido extracelular o el medio en donde están las células y el equilibrio de todo esto conforma este ciclo homeostático, ¿va? Un fluido extracelular en armonía o en equilibrio con las células, todos los organismos y tejidos, los órganos y tejidos trabajando para la consecución de ese equilibrio, de esa homeostasis, a través de la función de los diferentes sistemas del cuerpo humano que iremos conociendo poco a poco también en el capítulo de anatomía, fisiología y bueno, pues tendremos como tarea estudiar los diferentes tipos de células que tiene el cuerpo humano, cuáles son sus procesos vitales y su relación con el medio ambiente, estudiar los diferentes tipos de partículas elementales y su relación con nosotros también, con el medio ambiente, estudiar un poco más de todos estos temas, irnos metiendo en lo que es la medicina desde otro punto de vista,
que no es exactamente, como les decía, el punto de vista académico, pero que pues tiene fundamentos científicos, pero donde consideramos que la medicina nace con el mismo universo, nace con la energía, que la energía contiene ya este impulso medicinal, este impulso de buscar el equilibrio, este impulso de organizarse y de desarrollarse, de sofisticarse y de ir tejiendo conciencia, ir tejiendo la existencia. Pensamos que la medicina tiene que ver con eso y que es una labor colectiva, que al final la medicina, en nuestro caso, como un organismo complejo, pues tiene que haber una colectividad entre todas las células, tiene que haber una unión, una conjunción de voluntades de las células para que sea posible esta salud y que es integral porque tiene que acceder a todos los factores necesarios para esa salud, como puede ser una buena oxigenación, un buen medio ambiente, incluso el ambiente comunitario a nivel social, humano, familiar, en todos los aspectos. Tienen que estar cubiertas las necesidades bioquímicas, de alimentación, de ejercicio, ¿no? Y todo lo requerido, que es lo que estamos revisando, que tenemos en el temario. Vamos a revisar en otros capítulos, pues continuaremos con este acercamiento al estudio de la vida y la muerte, que este fue un primer capítulo que lo vimos de manera pues introductoria. Luego haremos otro capítulo, perspectiva histórica del desarrollo cultural científico, pero a lo que iba es que en esta visión integral, ¿no? Tenemos que revisar la anatomía, la fisiología, pero también la nutrición, el ejercicio físico, ¿no? La medicamentación, el sistema emocional, eh, todos los factores que son necesarios para que todo funcione adecuadamente, correctamente. Entonces, pues ahí vamos con el curso, con el taller completamente gratuito. Vamos a estarlo dando de manera totalmente altruista para todas las personas que estén, sean practicantes o sean aprendices o sean facilitadores de medicinas tradicionales, sean temazcales, algunas plantas de poder, terapias diversas de origen tradicional. Pues es una forma de enriquecernos juntos a través de este taller gratuito para todos ustedes. Se suscriben a Mecate Rojo, que es un canal de YouTube, le buscan Mecate Rojo, se suscriben, le pican a la campanita y les vamos a estar avisando cada capítulo que saquemos. Nos falta mucho por platicar, por compartir, por conversar en términos de la medicina integral colectiva. Por lo pronto, este fue el capítulo inicial correspondiente al acercamiento al estudio de la vida y la muerte, y continuamos con este tallercito. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Abrazos para todos y para todas. Fuerza.